Nuevamente, qué rico es para nosotros, disfrutamos teniéndolos a todos acá y teniendo esta casa llena y poder estar con ustedes. Ustedes son un privilegio para nosotros. Los queremos. Muy bien. Hoy vamos en la tercera predicación de una serie de predicaciones que comenzamos hace 2 semanas acerca de la familia de Dios. ¿Acerca de qué? Y hemos estado viendo qué es la familia de Dios, quiénes son la familia de Dios. Hemos estado observando cómo se comporta la familia de Dios, quiénes son. También estuvimos hablando la semana pasada de cómo sé que soy parte de la familia de Dios. Entonces el deseo es poder tener un recorrido, un análisis, un entendimiento de todo lo que es la familia de Dios durante estos días, explicar qué es la iglesia y por qué la iglesia es importante y cómo sé que soy parte de la iglesia. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de la familia de Dios. Y miren, es sorprendente porque la iglesia es tan maravillosa. Yo soy un fan número 1 de la iglesia, soy un fan número 1 de la familia, pero encuentro la iglesia preciosa, hermosa. Encuentro que lo que dice la palabra de Dios, que la iglesia es algo que va mucho más allá del entendimiento del ser humano. Es un regalo, es una bendición. Es una lástima también que hoy tengamos y el mundo entero tenga un concepto frente a la iglesia, esto que vivimos nosotros y que yo sé que vivo en el día a día como algo irrelevante y que no solamente ahora parezca irrelevante para muchos, sino que no logre impactar al mundo. Y eso tiene algunas razones. Y creo que la iglesia al día de hoy está enferma. Eso lo podemos ver en muchos aspectos. Usted lo puede ver en los medios de comunicación, como vemos una iglesia totalmente aparte o fuera del lugar que tiene que estar, una iglesia que está totalmente en una línea opuesta a su objetivo principal, que es glorificar a Dios. Y vemos una iglesia que ahora lucha por el tiempo climático. En estos días escuchaba un clip de Jordan Peterson, no sé si lo han escuchado, algunos lo han escuchado. Es un hombre que habla acerca de la vida, y este hombre hablaba acerca de la iglesia y cómo la iglesia hoy está totalmente opuesta, ¿no? Y esto es un hombre que nadie sabe cuál es su fe. Yo creo que es un hombre que no lo sé si es creyente o no es creyente, tengo mis dudas, pero me impacta que aún los creyentes afuera o los no creyentes vean una iglesia así. Sin embargo, yo sé que yo vivo una iglesia llena de milagros, una iglesia llena de principios, una iglesia llena de cosas completamente diferentes a las que el mundo plantea. Y yo veo milagros. El día viernes estábamos hablando y le estábamos dando gloria a Dios acerca de todos los milagros que Dios ha hecho y que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas, y me sorprendía todas las cosas que veía. Muchos de esos milagros los conozco yo, que son intervenciones de Dios continuamente en el día a día. Entonces me impresiona esto, y la pregunta que me hago es ¿por qué la iglesia no sigue adelante? ¿Y qué es lo que le pasa a la iglesia? Y es que la iglesia se enferma, y en muchos casos la iglesia muere, y hay lugares donde la iglesia está muerta por alguna situación. No, Dios no está muerto, pero la iglesia se desprende de Dios y parece que hace como algo que tiene que ver como si fuera una especie de se pudre por dentro y comienza a dejar y comienza a apartarse de Dios y comienza a morirse. Y cuando se muere la iglesia, el efecto y el impacto de Dios sobre la tierra pues cambia. Entonces quiero decirle algo muy importante esta mañana, y voy a llevarlo al principio bíblico. Anótelo conmigo, el principio bíblico de hoy. El principio bíblico de hoy es que la familia de Dios es continuamente atacada. La iglesia es el grupo más atacado que hay en el mundo. La iglesia es el grupo más atacado, más perseguido que hay. Más que cualquier otra religión, que cualquier otro grupo pequeño, cualquier otro grupo multicultural o cualquier minoría. El grupo más perseguido en el mundo entero se llama la iglesia de Cristo, con una razón: porque Cristo es Dios y porque su iglesia es su familia. Por consiguiente, como el ser humano en algún momento ha comenzado a odiar a Dios o ha odiado a Dios, entonces también odiará a la familia de Dios. Y eso es una realidad en todas partes del mundo.
Pero quiero hablarles de un efecto de enseñar algo que le pasa a la iglesia. La iglesia, aunque ha sido perseguida, tiene un efecto muy singular. Yo creo que me ponga atención. Cuando la iglesia es perseguida desde afuera, cuando es golpeada desde afuera, hay un efecto que la iglesia se multiplica. El caso de Corea. En Corea hace muchísimos años, hace algunas décadas, no había creyentes, el cristianismo se consideraba el 3 al 4% de la población. Y hoy en día es el 40 y el 50%. Y todo ha pasado debido a que se ha perseguido la iglesia y que se va multiplicando. Lo mismo pasa en China. En China han comenzado sistemáticamente hace muchísimas décadas a perseguir la iglesia, pero la iglesia tiene un efecto, se multiplica. Y eso es súper interesante, que la iglesia se multiplique cuando es perseguida. Pero hay un efecto para destruirla y le voy a contar cuál es el efecto. El efecto para destruirla es que la iglesia siempre se daña es desde adentro hacia afuera. La iglesia nunca se dañó por los ataques enemigos. Al contrario, se multiplicó. Pero por los ataques internos, la iglesia se dañó. Y la iglesia muere desde los ataques internos. Entonces voy a enseñarle cómo se muere la iglesia desde adentro. No para que usted lo haga, sino para que usted lo evite. Vamos a hablar de medicina preventiva y no medicina curativa, aunque algunos de nosotros necesitemos esa medicina curativa. Entonces, nota el principio de hoy. El principio de hoy es que la familia de Dios es continuamente atacada, pero la gracia de Dios la hace prevalecer. Es por la gracia de Dios. Si pudiéramos observar los continuos ataques que vive la iglesia día a día, nos quedaríamos aterrados. Bueno, hay una manera de verlo y cómo son esos ataques. Y son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vaya conmigo al siguiente versículo. Está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo las siguientes palabras. Yo también le digo a Pedro, en una conversación con Pedro, declara y hace una declaración que tiene 3 partes. Voy a llevarlo a la primera. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que circulen las palabras, edificaré mi iglesia. Esta verdad quiere decir que Dios está continuamente construyendo una iglesia. Por eso algunos de ustedes vienen hoy y hoy algunos van a decir, yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar en esa iglesia. Y Dios va a ir construyendo y va a ir llevándolos a más, y va a ir llevándolos a más. Y va a ir haciendo cosas maravillosas en todos nosotros. Quiero que sepa que si alguno de ustedes hoy decide caminar con Jesucristo, decide poner su fe en Jesucristo, va Dios a prosperar su vida de una manera sobrenatural. No estoy diciendo prosperarlo financieramente, aunque esos casos se dan, pero estoy diciendo su vida va a cambiar de una manera sobrenatural. Aquel que le entrega su vida a Cristo, definitivamente Dios lo va a cambiar. Entonces él dice, sigo edificando mi iglesia. Pero quiero llevarlo a la siguiente parte del mismo versículo. Dice, y las puertas del Hades, quiero que circule las puertas del Hades. Las puertas del Hades es el mismo infierno. Las puertas del mismo infierno, dice la Biblia que no prevalecerán contra ella. ¿Sí? No prevalecerán contra ella. Entonces, haciendo un círculo o resaltando la palabra Hades, quiero que usted entienda otro aspecto. Dice que tampoco va a prevalecer el Hades sobre ellas. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es que mientras que Jesús construye su iglesia, anótelo allí, mientras que Jesús construye su iglesia, la misma iglesia es llevada al infierno mismo y pasa por las puertas del infierno. Sin embargo, dice Jesús que a pesar de que pase por allí, la iglesia no va a desfallecer, sino que va a continuar Dios haciendo su obra en la iglesia. Y entonces eso merece observarse, eso merece parar y detenernos y pensar en ello. Eso merece que nosotros tomemos una pausa y pensemos en semejante creación en la que estamos nosotros participando. Yo quiero que usted se detenga a pensar, hijo, soy parte de algo tan grande como es la iglesia. La iglesia es lo único que va a pasar a la eternidad. La iglesia es la solución de lo que pasa en este mundo. La iglesia es el termómetro de lo que pasa en el mundo. Cuando el mundo está afuera mal, es porque la iglesia está mal. Y ahora vemos que el mundo está muy, muy, muy mal. Quiere decir que la iglesia está entrando en una crisis mucho peor. Pero cuando la iglesia estuvo bien, el mundo alrededor fue impactado con un gran cambio. Y eso es maravilloso. Denle un aplauso gigantesco a Dios.
Entonces, estamos ante algo tan maravilloso que solamente hay algo que se compara a ella, y es la familia. Quiero que sepa esto, Dios solamente ha hecho dos cosas en este mundo. Dios no hizo estadios o no hizo equipos de fútbol, no hizo hospitales, no hizo universidades, piensen esto, no hizo compañías como Amazonas, Dios no hizo la NASA. En todo el mundo, si pudiéramos ver las dos cosas que ha hecho la familia y la iglesia. Y las dos son maravillosas. La familia es maravillosa. Un ser sin familia está ya declarado que va a morir, va a fallar en todos los aspectos de su vida. Mas un hombre con familia, un ser humano que tenga una buena familia, está dispuesto a ser una persona exitosa en lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero cuando esa familia falla, entra la familia de Dios. Una nueva manera de ver las perspectivas y entra un cambio que son generaciones tras generaciones. Hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios, son impactadas con este cambio que Dios hace a través de su familia, la iglesia. Y nosotros estamos ante eso. Ahora, como todo lo bueno viene de alguna manera, viene en un concepto o tiene un empaque, como dicen con los perfumes. Los perfumes vienen en empaques pequeños. Sí, y parece que no fuera gran cosa. Quiero decirle que somos parte de algo mucho más maravilloso, de algo que va a pasar la misma eternidad. Eso merece un aplauso. Le damos un aplauso grande. Con eso en mente, entonces quiero llevarlo a que, a pesar de que es tan fuerte y tan impactante, esa misma iglesia se enferma. Y esa misma iglesia entra en momentos de dificultad. Y el problema de aprender o de saber esto es que usted y yo somos la iglesia. Por consiguiente es cuando usted y yo entramos en dificultad. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de luchar contra estas enfermedades? Y quiero llevarlo entonces al siguiente punto. ¿Cómo luchar contra las enfermedades de la familia de Dios? Permítame, lo llevo allí. ¿Cómo luchar contra las enfermedades de la familia de Dios? Y la respuesta es muy clara. Probando bajo qué espíritu estoy operando. La respuesta es muy sencilla, es muy clara, más clara de lo que nosotros pensamos. La Biblia habla de que nosotros tenemos lucha, no tenemos lucha contra personas, sino que tenemos lucha contra espíritus, contra influencias mucho mayores que nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar acerca de la moda? La moda son influencias inmensas. ¿Se ha puesto usted a pensar acerca de este concepto que hay de esta corriente que está operando en el mundo entero, que daña la identidad? Es una cuestión tan fuerte que usted diría, esto no puede ser simplemente una persona, esto es un concepto, esto es una moda, esto es como un huracán que va pasando por el ser humano y lo va deformando. Y eso es todo lo que está pasando en estos días. Y sin embargo la Biblia sigue estando, la palabra de Dios o la familia de Dios sigue estando en el lugar que tiene que estar. Entonces, quiero que piensen eso. Dios nos da una solución y dicen, prueben bajo qué espíritu están operando. Prueben cuál es el espíritu que está en ustedes. Ahora, quiero decirle esto también, si lo quieren anotar. La vida de iglesia, la vida cristiana, ser parte de la familia de Dios, solamente funciona cuando usted es guiado por el Espíritu Santo. Solamente funciona cuando usted es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, si usted hoy quiere venir, y aquel que está de afuera, que nunca ha estado caminado con el Señor y quiere venir a experimentarlo y dice, bueno, voy a estar con ellos 2 años, 3 años, 10 años y voy a experimentar qué es la vida con Dios, en sus propias fuerzas nunca lo va a lograr. Todo le va a parecer raro, le va a parecer como si fuera un sueño, le va a parecer como si fuera una fantasía. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted comienza a experimentar algo mucho mayor que inclusive no se puede detener. Es un cambio interno, es un cambio con las personas, es un cambio de vida, es un cambio como esposo, es un cambio como esposa, es un cambio como padre, como hijo, es un cambio en todos los aspectos, es un cambio de vida, es un cambio interno. Por eso las personas que están experimentando ese cambio o esa guianza del Espíritu Santo están cambiando por dentro. Sí o sí están cambiando, algo está pasando. Y los que no, yo quiero decirles que necesitan dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero hay algo que pasa durante esa guía, que yo escojo quién me guía y quién no. Y eso le llama la Biblia, eso se llama en la Biblia una influencia espiritual. Yo puedo escoger. Quiero que piense y anote esto. Una vez que usted conoce a Jesús, no quiere decir que usted no pueda decidir. Usted le ha sido dado, se nos ha sido dado a los seres humanos algo que se llama libre albedrío. ¿Cómo se llama? Y el libre albedrío es la capacidad de decidir entre si quiero o no quiero, si quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios. Por eso muchos de nosotros experimentamos en momentos que queremos hacer algo contrario a lo que dice Dios. Y eso es lo que se llama
una influencia del Espíritu. Entonces, quiero llevarlo a un versículo que el mismo Juan nos enseña en los primeros comienzos o en el comienzo de la iglesia. Y está en el primera de Juan capítulo 4 versículo 1 y usted tiene las notas allí. Ya tan pronto cuando la iglesia hace 2000 años había sido ya hecha o fundada, Jesús la había dejado establecida con los discípulos, ya la había establecido, se comenzaron a meter cosas dentro de la iglesia, se comenzaron a meter pensamientos, maneras de ser diferentes, se comenzó a entrar la enfermedad dentro de la iglesia para debilitarla. Y entonces el apóstol Juan tiene que escribirle a la iglesia primitiva qué es lo que ellos tenían que estar pendientes. Y comienza a darle la herramienta, y una de las herramientas que les dio, dijo, prueben cuál es el espíritu bajo el cual ustedes están operando. Prueben si es el espíritu de Dios o si es otro espíritu totalmente diferente. Prueben si Dios los está llevando y los está guiando, o prueben si no es Dios quien los está guiando, porque hay muchas maneras de ser guiados. Y eso es lo que la iglesia continuamente tiene que asegurarse para estar sana. Miren, no queremos una iglesia grande, queremos una iglesia sana. O queremos una iglesia grande que crece, pero sobre todo una iglesia sana. Y les voy a contar una cosa, familia e iglesias. No espere, no desee tanto que sus hijos sean los millonarios que tengan las mejores carreras, aunque son buenas cosas. Sobre todo, quieran y deseen y anhelen que sus hijos estén sanos. Y cuando estoy hablando de sanos no es físicamente, porque yo encuentro padres que dicen, no, yo le voy a dar todo a mis hijos y no importa, y lo voy a hacer para que vayan y estén supremamente en un lugar tan maravilloso y quiero que se llenen y hagan tantas cosas, pero no se les olvida o se olvidan de algo que se llama la sanidad interna que tienen que tener. Y eso es lo que mantiene a un ser humano bien, es su sanidad. Lo mismo pasa con la iglesia. Si la iglesia está sana, el crecimiento va a estar bien. Y queremos que ustedes estén sanos. Entonces, voy a llevarlos a lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. Amados. ¿Qué dijo? Esas palabras son para usted. Resalte esa palabra. Amados. Dios lo está hablando a usted y a mí desde el amor. Lo que está diciendo, los amo. Los amo. Ese es mi deseo. Quiero cuidarlos. Quiero amarlos. Y luego que les dice, amados, les dice, no creáis a todo espíritu. ¿No qué? No creáis. Quiero que circulen las palabras, no creáis. Y luego le dice a todo espíritu, como hablando o dándonos a entender que hay otros espíritus. ¿Sí? Entonces quiero que circule la palabra a todos, a todo espíritu. Entonces hay otros espíritus, Juan les está diciendo. Ya la iglesia que era una bebé, que era una iglesia primitiva, Dios le estaba diciendo, cuidado, porque hay más espíritus, hay más influencias en sus vidas. Y note lo que sigue a continuación. Dice, si no, probad si los espíritus si son de Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué teníamos que hacer? Probad. Quiero que circule la palabra probar. Y cuando está hablando de probar, está hablando de hacerle un examen a ese espíritu, de hacer un análisis de ese espíritu. Pero aquí quiero que usted se detenga y piense, no es el análisis en los demás, sino pruebe, haga un análisis de su espíritu. ¿Qué es lo que lo está guiando en su vida del día a día con el Señor? ¿Qué es lo que lo guía? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es ese espíritu que en este momento lo está guiando en su vida con Dios, en su vida cristiana? Y yo le puedo asegurar que según la palabra de Dios, no siempre es el espíritu de Dios. Note lo que sigue a continuación. Dice, prueben si los espíritus son de Dios. Es decir, que hay espíritus que no son de Dios. Circule la palabra si son de Dios. Y luego el apóstol Juan nos da la razón por qué quiere que probemos si los espíritus son de Dios. Y luego dice entonces, porque muchos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos profetas han salido por el mundo? Muchos. Ahora, ¿cuál es el papel del profeta? Aquí no estoy hablando de solamente una persona. El papel del profeta es guiar al ser humano, a la iglesia, al pueblo de Dios, hacia Dios. El papel del sacerdote es hablar de parte de Dios al pueblo para que sea guiado en todo lo que hace. El de sacerdote es guiar al pueblo hacia Dios. Ahora, cuando nos dicen muchos profetas, dicen muchas interpretaciones, muchas visiones. Y eso es lo que vemos al día de hoy en la iglesia. Hay iglesias que se están llenando de cosas tan ilógicas que van tan lejos de la palabra de Dios. Sin embargo, los miembros de las iglesias están diciendo, es lo correcto, sí, debemos hacerlo. Tenemos que ser inclusivos, tenemos que permitirlo. Tenemos que permitir todas las cosas, tiene que haber paz. Y comienzan a haber una cantidad de trastornos y la iglesia deja de hacer el papel que es.
Creo que estos trastornos se llaman enfermedades. Y hoy vamos a decir las enfermedades de la familia de Dios. Entonces, quiero llevarlo a 5 enfermedades rápidamente espirituales de la familia de Dios. Anótelo allí. 5 enfermedades de la familia de Dios. Y quiero que se detenga. Y voy a intentar explicar por qué son enfermedades y la lógica detrás de cada una de estas cosas. Y quiero que no analice a su vecino, pero quiero que se analice usted. Quiero llevarlo a una realidad en su vida a nivel personal. Y la primera enfermedad que encontramos del pueblo de Dios o de la enfermedad espiritual de la familia de Dios es la rebeldía. ¿Es la qué? Rebeldía. Anótelo allí. Y esta es la enfermedad, voy a tomarla como la primera enfermedad del pueblo de Dios y de la que tenemos que cuidarnos. Miren, si queremos ser iglesia, necesitamos quitar la rebeldía del camino. ¿Sí? ¿Y qué es la rebeldía? Es irnos en contra de la autoridad de Dios. Ahora, la autoridad de Dios está manifestada de muchas maneras. Voy a explicar cómo está manifestada. Pero, ¿qué es lo que ataca la rebeldía? La rebeldía ataca esa autoridad que Dios tiene, es ese poder que Dios tiene y esa voluntad que Dios tiene. Y ya de por sí nosotros luchamos con la rebeldía. ¿Por qué? Recuerde, usted viene de vivir, quizás ahora Dios ha tocado la puerta de su corazón y usted tiene 40 años, 35, 25, 50 años. Ya usted es un hombre hecho y derecho, ha hecho su vida sin Dios. De repente Dios toca las puertas de su corazón y quiere entrar, es decir, quiero vivir contigo, pero lo primero que Dios le dice es: necesitas sujetar tu voluntad a la mía. Necesitas someterte a mí. Quiero que sepa esto, iglesia. Si usted no sujeta su voluntad, no somete su voluntad a la de Dios, usted todavía no es discípulo. ¿Sí? Usted todavía no es discípulo. No va a poder pasar a esa etapa donde pueda caminar con Dios. Quiero que piense, que mediten eso en estos momentos. Le voy a contar qué es la iglesia. La iglesia es el único grupo entre toda la humanidad, en todo el mundo, que obedece a Dios. El plan de la iglesia y el objetivo o la misión de la iglesia es obedecer a Dios. Usted se preguntará, pero pastor, ¿esto es cierto? Claro. Y le voy a contar por qué. Porque lo que Dios quiere hacer es gobernar nuestras vidas. Dios necesita gobernar para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. La transformación suya no viene porque usted sea buena gente, o porque usted gritaba y ha cambiado de disciplinas, o porque usted se ha corregido a sí mismo. Ninguno de nosotros que haya caminado con Dios se corrige a sí mismo. Es Dios quien lo corrige, y lo corrige a través de la obediencia. Si usted se pregunta cuál es la misión de la iglesia, se la voy a contar. Está en Mateo, y la misión de la iglesia es hacer discípulos. Ahora, ¿sabe cómo se hace discípulos? Le voy a plantear esto. La gran mayoría de las iglesias en este momento, y algunos de ustedes piensan, bueno, quieren que sean discípulos, sus esposos, sus hijos, sus amigos. Y ustedes dicen, invítelos a la iglesia. Cuando escuchen al pastor oír, les va a gustar quizás. Cuando vengan a jugar fútbol, les va a encantar. Eso es hacer los discípulos. Cuando vengan, van a comer de lo que hacen en la iglesia. Y yo le he comentado algunos días que hay gente que viene hasta a comer solamente a la iglesia. Van a encontrar buenos amigos. Ahí se van a volver discípulos. Y la Biblia dice que eso no es así. La Biblia dice: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer. A obedecer. Quiero que lo piense y se detenga en ese pensamiento tan profundo. Si usted quiere ser discípulo, tiene que aprender a obedecer. A partir de este momento, la mitad de la iglesia se puede ir, quizás. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo es muy fuerte. Están diciendo: usted se tiene que sujetar a Dios. Y eso es un pensamiento muy alto para nosotros. ¿De dónde voy a sacar si no me gusta sujetarme a mi jefe? La gran mayoría de nosotros, si pudiéramos escoger, seríamos autónomos. Muchas de las personas que son autónomos, ¿saben por qué lo son? Self-employed, porque no quieren que nadie los sujete. Muchos de nosotros no queríamos tener y queríamos vivir solos porque no queremos sujetarnos a nuestro esposo, o no queremos inclusive sujetarnos al sistema de nuestro hogar. Y la palabra de Dios dice que la única manera de caminar con Jesús es obedeciéndolo. Entonces, cuando la iglesia no obedece, se enferma de rebeldía. Quiero que se detenga. Piensen en esto.
Dios ha prometido que va a hacer en la iglesia milagros. ¿Qué son milagros? No solamente brazos que se extienden, sino milagros son intervenciones de Dios en el ser humano. Es decir, va a ir cambiando. Algunos de ustedes necesitan que un hijo cambie, un papá cambie. Algunos de ustedes necesitan que haya un cambio en otros aspectos en su vida. Y todas esas pequeñas cositas se llaman milagros. ¿Estamos? Y le quiero decir esto. Dios no hace milagros, Dios interviene en la iglesia a través de la autoridad. Dios, si usted se pregunta, Dios, hay un canal de televisión. ¿Cuál de los canales, de los 100,000 canales que hay de televisión, Dios va a escoger? Solamente hay uno, el que se llama Canal Autoridad. En el otro usted no puede ver a Dios en la televisión. De hecho, quiero decirle esto, Dios no va a usar a una persona rebelde para edificar la iglesia. ¿Por qué no va a usar a una persona rebelde para edificar la iglesia? Porque Dios es autoridad. Y quiero decirle esto, iglesia, padres de familia, si hay padres que me dicen, pastor, mi esposa no se sujeta. ¿Cómo se va a sujetar su esposa si es un principio, es como un canal de agua, como una tubería? De la unción de Dios viene, el poder de Dios viene a través de un canal de agua, de una tubería que llega primero al esposo, luego a la esposa y luego a los hijos. ¿Cómo usted pretende que sus hijos, su esposa se sujete a usted si usted no se sujeta a nadie? Es ilógico. La iglesia funciona solamente con un tubo, un canal, y es el canal de la autoridad de Dios. Por eso le pido que lo piense en este momento. Y cuando la iglesia no funciona así, toda la iglesia termina haciendo lo que bien le parece. Y cuando la iglesia termina haciendo lo que bien le parece, la iglesia se comienza a debilitar, comienza a dividir, se comienzan a pasar varias cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia se enferma, porque la iglesia solamente puede funcionar con el poder de Dios. Yo no soy nadie. Los líderes que hay aquí no son nadie. Pero la iglesia solamente funciona bien con el poder de Dios. Yo por mí mismo no puedo hacer milagros. Pero tengo unos milagros que me han pasado muy guapos. La vida de Eduardo en esta casa. He tenido milagros financieros, he visto milagros físicos, tremendos milagros para mis ojos. Pero esos milagros no pasaron porque yo sea buena gente o porque yo predique. Esos milagros ocurren por una razón, porque el poder de Dios está con esas personas. La iglesia solamente puede tener poder porque el poder de Dios está en ellos. Sin Dios no va a estar. Y Dios no está dispuesto a estar en una iglesia rebelde. ¿Por qué? Porque no puede edificarlos. Usted quiere que Dios le hable, va a ser a través de la autoridad. Y hay un problema, que a algunos de nosotros no nos gusta estar con la autoridad. Nos ponen un líder o una persona que nos ayude y no nos gusta, lo rechazamos. Es un conflicto con la rebeldía, es una enfermedad y no nos gusta. Entonces hay gente que me dice, pero pastor, me cambia de líder. Claro, yo lo cambio, pero vuelve a tener un problema con el siguiente líder. Mire, si quieren caminar con Dios y estar sanos, necesitan aprender el principio de la autoridad. Es decir, se van a tener que sujetar. Y ustedes dirán, pero esto no es cierto. No, es cierto, es tan cierto que Dios le da a cada ser humano 2 personas como autoridad toda la santa vida, los padres. Es tan cierto que Dios en los hogares está preparando continuamente al ser humano con un papá para que continuamente aprenda la autoridad. Pero cuando ese ser humano se rebela contra la autoridad, inmediatamente daña la relación. Hay otros padres que lo han hecho peor, que se han bajado y han dicho, bueno, me bajo yo, no importa, no ejerzo la autoridad, y entonces quiero ser amigo de mis hijos. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia se enferma así. Esta iglesia maravillosa funciona a través de la autoridad. No todas las iglesias. Si hay una iglesia sana en la que usted pueda asistir, esa iglesia va a funcionar a través de autoridades. Necesita aceptar las autoridades que hay. Y es la única manera de mantenerla bien. Y es uno de los principios más importantes. Ahora, quiero decirle por qué no funciona la autoridad. Déjeme le digo un proverbio callejero que conocemos muy bien. Y es que, por 2 cosas, no sabemos obedecer. El que no sabe obedecer, no sabe mandar. Ok, anótelo allí.
Si usted no sabe obedecer, no sabe mandar. Déjeme le explico esto. O no sabe ejercer autoridad. ¿Cuál es el problema? Si ustedes, hijos que están acá, o si los que fuimos hijos, los que somos hijos, no sabemos obedecer a nuestros padres, ¿cómo vamos a ejercer autoridad más adelante? Es imposible. Las únicas personas que ejercen bien la autoridad son las personas que están dispuestas a obedecer, primero. Entonces, cuando venimos a la iglesia, a pesar de que la iglesia es poderosa, se comienza a enfermar, porque algunos sentados por allá en la izquierda dicen, no, yo no quiero. El otro dice, no, yo no quiero. Cámbiame de líder. Y comienza a formarse una cultura dentro de la iglesia de rebeldía. Y esa iglesia no crece. Esa iglesia no va para ninguna parte. Pero no solamente le pasa a la iglesia, le pasa a sus hogares. Si usted deja cultivar su hogar, su familia en rebeldía, quiero decirle que va al fracaso. ¿Por qué? Porque los padres fueron puestos para cuidar a sus hijos y ejercer autoridad para enseñarles y transmitir todo lo bueno en la vida que tienen. Por eso, hijos que me escuchan en este momento, jóvenes, y gente que fue rebelde o que los que fuimos rebeldes cuando éramos jóvenes, quiero que escuche esto. No es un éxito ser rebelde, es una maldición. Cuando usted se levanta, los hijos que están diciendo, yo me levanto a defender mis derechos, usted lo que se está es maldiciendo, se está enfermando espiritualmente. Porque la única manera de estar con Dios es obedeciéndole. Y es de los pasos más difíciles. En este punto, muchos vuelven atrás y dicen, no soy capaz, estas palabras son muy duras. Muy duro, porque obedecer no puedo. Entonces déjeme, le llevo a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17. En cuanto a la iglesia, obedeced a vuestros pastores. ¿A quién tiene que obedecer? Ok, quiero que debajo resalte la palabra pastores y quiero que coloque líderes espirituales. Usted tiene líderes espirituales. Dios le va a asignar a una persona. Y quiero decirle esto, usted no los puede escoger. Usted no escogió a sus padres. Yo no escogí mi papá ni mi mamá. No pude escogerlo, ni siquiera pude escoger a mis hijos. Solo escogí a mi esposa. Piensen eso. Usted no puede escoger los líderes que le van a tocar. Porque Dios va a utilizar cada persona para probar si usted es o no es una persona que quiere obedecer. ¿Por qué? Porque la única manera en que Dios se va a comunicar con usted es a través de eso. Dios no se comunica con terroristas. Dios se comunica con obedientes. Eso es importantísimo en la vida cristiana. Y no hay otra manera de hacerlo. Vuelvo y le digo, todo el entrenamiento de la iglesia es enseñarlo a obedecer. Solo que nosotros los pastores la hemos embarrado. Y les hemos dicho, vengan, estén tranquilos, siéntense, reciban en el amor pastoral que uno tiene. Pero realmente teníamos que ser muy upfront y teníamos que decirle, chicos, bueno, ¿quieren seguir a Jesús? Tengo que enseñarles a obedecer. ¿Están listos? Y el pastor tendría que obedecer. Entonces Dios, toda esa transformación que va a hacer en nuestras vidas, la va a hacer en el día a día de la iglesia. Entonces le pregunto, ¿quiere caminar con Dios? Tiene que estar dispuesto a obedecer. Entonces hay gente que viene de otras iglesias, que ha salido porque ha desobedecido y no me gusta el pastor de la otra iglesia. Aquí tiene que volver a entrar por el mismo. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias Dios dice que hay autoridades y que las autoridades han sido puestas por Dios. Es inevitable. La única iglesia donde usted no va a encontrar una autoridad que le enseñe a obedecer es en la iglesia que está despistada. Porque aún en las sectas le van a pedir que obedezca con todo su corazón y con ojos cerrados todas las herejías que tienen. Vaya conmigo lo que dice la escritura. Dice, obedeced a vuestros pastores, a tus líderes, y sujetaos a ellos. Esa es la labor de la iglesia. No lo estoy hablando conmigo, yo no necesito que usted me obedezca a mí directamente, no, porque Dios en el camino le va a dar un líder. Quizás le da a Melina, quizás le da por aquí a un hombre que tenga por acá o a otro por allá, quizás le da a un joven, le da a uno más joven que usted, le da a uno más mayor. Yo no lo sé, nosotros tenemos que coordinar como pastores quiénes son las personas ideales y uno las va poniendo, pero uno se va dando cuenta que con el tiempo la gente lucha contra la autoridad, porque ya vienen luchando desde su casa con la autoridad. Amigo, ¿quieres caminar con Dios? Hay que aprender a obedecer.
Si no aprendes a obedecer es rebeldía y entonces no va a poder verse el proceso de Dios en su vida. Porque Dios actúa con los obedientes. Es una cosa que él ha dicho. Y note lo que sigue a continuación. Y aquí viene una parte para nosotros muy importante. Porque ellos, ¿quiénes? Los pastores, los líderes, dice, velan por vuestras almas. Quiero que resalte la palabra velan. Cuidan nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y que quiero que le coloque la palabra encima de la palabra como quienes, quiero que coloquen como los que van a dar cuentas. Por eso háganlo con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios está diciendo, sujétense. Y quiero darle todas las sorpresas del mundo, o quiero decirle de muchas maneras que Dios va a colocar muchas personas en su vida con Cristo para que usted obedezca. A algunos les va a parecer, oh, qué horrible, yo no me quiero sujetar. Otros les va a parecer, es fácil. Pero solamente podemos tener una iglesia donde Dios hable y actúe si la iglesia es obediente. Ahí necesito su compromiso. Si no está dispuesto a sujetarse, temo decirle que no somos la iglesia para usted. No porque no lo quiera, es porque no funciona, no por otra cosa. Algunos de ustedes, y algunos son muy majos, yo tengo gente que me hace reír y que es súper chévere en eso, pero al no sujetarse a Dios, entonces la vida cristiana no le funciona, porque solo funciona con obediencia, porque o es su voluntad o es la voluntad de Dios. Amén. Lo llevo a la segunda enfermedad de la iglesia o de la familia de Dios, es la división. La segunda enfermedad que encontramos en la iglesia es la división. Es muy fuerte. Recuerde, va de adentro hacia afuera. No importa si vienen todo el mundo que venga, musulmanes, los chinos en contra de la iglesia, los LGBT, todos los grupos lobbies que hayan en el mundo en contra de la iglesia se sostiene y ¡pum! ¡Pum! Se vuelve más grande, ¡pum! Se vuelve más grande. Pero cuando por dentro hay quien la divida, mi madre, la iglesia se da un golpe tremendo. Y es lo que más miedo le tengo yo, que la iglesia se divida. ¿Sabe por qué? Porque lo más caro de esta iglesia, lo más valioso que tiene esta iglesia, es la unidad. Una iglesia se enferma de la división porque la división, es decir, el pleito, el conflicto, todo lo que hay, tiene un ataque hacia la unidad de la iglesia. Anótelo allí. Ataca la unidad de la iglesia. Y quiero decirle, vuelvo y ser reiterativo en esto, lo más valioso que tiene esta iglesia no son los equipos, no es el lugar. Nosotros pagamos por estar unidos a ustedes. ¿Cómo lo sabe? Porque todos los días estamos acá en la iglesia, pagamos, mantenemos una iglesia guapa, un lugar con todas las características que podamos pensar son maravillosas para unirnos. Piénselo. Lo más caro que usted tiene, lo más valioso en su vida es la unidad que tiene con los miembros de su familia. Es lo más valioso que usted tiene. ¿Sabe por qué celebra? Le cuento yo a las personas que vienen por primera vez y se los voy a contar hoy aparte de todo. Les digo que el precio de la unidad es muy alto en cualquier organización y sobre todo en la iglesia. ¿Sabe por qué hace usted cumpleaños cada año y gasta dinero con sus hijos para unirse a ellos? Usted celebra, le da regalos a su esposa, pasa tiempo. Usted tiene una casa para estar unido a su familia. Usted no tiene una casa para estar en problemas, en divisiones, no. En el profundo del corazón usted sabe que tiene que tener un buen hogar para poder tener unidad. Y hay gente que no quiere la unidad, porque su corazón está dividido continuamente. Y entonces están en pleitos. Y hay gente que quiere ocasionar la unidad, muchos de ellos inconscientemente, pero otros simplemente ocasionan la unidad porque no entienden que la vida, lo más importante es la unidad. Mire, usted puede tener mucho dinero en su casa y hay unidad y no sirve para nada el dinero. Pero si no tiene dinero y hay unidad, usted pasa por cualquier circunstancia con su familia.
Ah, mi amor, no tenemos que comer hoy, no importa, estamos juntos. Mamá, lo único que te necesito es a ti. Y ese joven y esa mamá y ese hogar pasa, y ese papá, hijo, la familia lo espera porque están todos unidos. Pero tenga una familia grande, con mucho dinero y con muchas circunstancias y recursos, no va a poder seguir adelante si no tiene unidad. Oh, sus hijos van a estar a un lado, no hablarán con sus padres. La misma manera, la iglesia solamente trabaja con la unidad. Todos los días, mira, abrimos hoy a las 7:30 de la mañana, cerraremos hoy a las 8:30 de la noche para estar unidos. Hoy daré 3 predicaciones o casi 4 para estar unidos. ¿Y sabe cuál es la labor de la iglesia continuamente? Unirnos, unirnos, unirnos. Que yo me une, que usted me una. Pero hay un problema, o hay un concepto de esto que es importante. Usted se tiene que unir a nosotros. Nosotros no nos podemos unir a usted, que acaba de llegar. Porque si mis pastores, cuando yo llegué, se hubieran unido a mí, hubieran terminado en el bar de donde venía. Hubieran terminado en el pecado donde venía. Entonces, ¿qué dijo Dios? Únete a ellos. Entrégate a ellos, únete en tu corazón, que sean uno solo. Cuando la iglesia, Jesús en los últimos momentos, antes de partir a la presencia de Dios, tuvo un momento para orar. Y quiero que usted se ponga a pensar y se ponga en este análisis que vamos a hacer en los siguientes segundos. Cuando Jesús dijo, bueno Señor, mira, los voy a dejar aquí, van a pasar 2000 años, 2500 años, no sé cuánto. Quiero que por favor les des todo el dinero que ellos necesitan para hacer iglesias. Que esa gente, Señor, dale todos los dones y talentos. No, dales tierras, dale iglesias, que pueden tener iglesias en todo el mundo, con equipos, con cosas, con pantallas, dale gente, dale músicos, dale gente que venga abarrotado. Y el Señor nunca oró por eso. ¿Sabe por qué oró? Para que sean unidos. Y a mí me impresiona. ¿Qué me indica eso de Dios? Que lo más valioso para Dios es la unidad. Lo más valioso entre usted y sus amigos es la unidad. Mire, si usted no cuida la unidad de esta iglesia, nos preocupamos muchísimo. Porque es lo que luchamos diariamente. Vaya conmigo a lo que dice la Escritura, 1 Corintios 1:10. Os ruego. ¿Qué dice? Os ruego. Quiero que debajo de ruego, quiero que coloque, les clamo, les pido. Pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Según la palabra, una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Según la palabra, que no hayan divisiones. Pablo le está rogando a la iglesia. Le está diciendo, por favor, chicos, por favor, si algo les pido. Mire, la gente venía con cualquier pecado. Tenía que venir con cualquier pecado. ¿Por qué? Porque la gente venía a la iglesia siendo salvos y venían luchando con cualquier cosa. Venían luchando con su vida sexual, venían luchando porque robaban, venían luchando porque mataban, venían luchando por tantas cosas. Pero Pablo les dice, antes de seguir, únanse. Si no, no va a haber evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia solamente funciona si está pegada a Cristo. Si hay unión. La unidad es tan valiosa como el mismo poder de Dios. Uno de los salmos, el Salmo 133, dice que la unidad es tan valiosa, tan importante, que es como el aceite de la unción. El mismo poder de Dios. Mire, usted y yo podemos no ser muy inteligentes y ponernos de acuerdo en algo con Dios, y Dios va a actuar. Y usted y yo podemos ser muy inteligentes y no ponernos de acuerdo en nada. Quiero que sepa que su casa no va a tener la presencia de Dios. ¿Cómo la va a tener si están divididos? Dios vino a morir al mundo para unir a la gente con Él. Si algo tiene que luchar de aquí en adelante en su vida, es la unidad. Y el problema de luchar por la unidad es que usted tiene que dejar cosas suyas para unirse con los demás. Les voy a contar, yo peleo con mi esposa cada X tiempo. ¿Y sabe una cosa? Al final sabemos que tenemos que terminar unidos. Yo sé que ella no está de acuerdo conmigo y hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con ella. Y verdaderamente no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que unirnos. Eso es otra cosa.
Allá le puede pensar que la ropa bonita es la camisa blanca y yo puedo decir que la camisa es negra. Pero al final tenemos que unirnos o en la negra o en la blanca. Y eso es la unidad. Hay cosas en esta iglesia que no le van a parecer, que le van a parecer blancas, y hay cosas que le van a parecer negras. Hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no vamos a poder cambiar. Hay cosas que Dios no va a cambiar, ¿sabe por qué? Porque tiene que demostrarnos a nosotros que tenemos que ser humildes. Yo no las voy a cambiar porque no me da la gana, David. Vale, Señor, entonces, ¿me uno o no? ¿Te unes o no? Lo que está diciéndome Dios es, bueno, ¿me sigues o no me sigues? No pueden caminar dos si no están de acuerdo. Usted no puede caminar con Dios si no tiene unidad. Entonces, mire lo que sigue a continuación, sino que estén perfectamente unidos. ¿Cómo tienen que estar unidos? Sí, con esas palabras, en una misma mente y en un mismo parecer. Pues piensen eso unos segundos. ¿Qué es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu que está dentro de usted? ¿Es un espíritu que une o divide? ¿Y cómo sabe que une? Cuando las personas los llevan. Mira, hay cosas que yo no estoy de acuerdo de ciertas cosas y me uno. Hay cosas que mi esposa, cuando yo regaño a mis hijos, no está de acuerdo y ¿sabe qué hace? Se une y luego en privado me dice, eso estuvo mal. Y entonces yo tengo que recoger cables y mirar y hacer. Pero la unidad es más importante que cualquier otra cosa. Ahora le pregunto, en el listado de cosas suyas y de prioridades, ¿en dónde está la unidad? Usted lo tiene que definirse. Si quiere tener iglesia sana, si quiere estar en la iglesia y que Satanás no la vuelva hasta los mismos infiernos, tiene que tener unidad. Ayude a la unidad. Nosotros le decimos a la gente que viene por primera vez, no somos una iglesia perfecta. Va a encontrar muchas cosas que son imperfectas. De hecho, muchas de ellas yo las sé ya. ¿Y por qué las sé? Pues porque soy el pastor. ¿Y por qué las ha permitido? Pues porque la vida tiene muchos problemas y uno tiene que irlas cambiando con el tiempo. Me encantaría tener un lugar perfecto. Inmediatamente haga clic y no hay, pero no hay cómo. Hay que cambiar una bombilla, se dañan, hay que cambiar una cosa, las paredes se ensucian. Todo tiene un cambio y todo tiene una cantidad de problemas. Esa es la vida de la iglesia. Pero ahí en esa vida de la iglesia Dios actúa si hay unidad. Tercera enfermedad de la iglesia o de la familia de Dios, la idolatría. Hablamos en los últimos meses de la idolatría, pero quiero que usted vaya una vez más y piense en eso. ¿Por qué es una enfermedad tan grave la idolatría? Porque ataca el lugar de Dios o el lugar de preeminencia de Dios. Iglesia, Dios solamente actúa si está de primero. A través de las predicaciones dijimos, Dios tiene dos lugares en su vida. ¿Cuál es? El primero y el último. Dios no puede estar de segundo. Nadie puede poner a Dios de tercero. Nadie puede poner a Dios de cuarto, Dios de quinto, Dios de séptimo. Nadie puede poner a Dios de décimo. Nadie puede poner a Dios de veinteavo. O Dios o está en el primer lugar o está en el 1.000.001 de su vida. Pero no puede estar en un lugar, en un lugar medio. O está o no está. ¿Y cuál es el problema entonces de la idolatría? ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es cuando usted y yo le somos infieles a Dios. ¿Y cómo lo hacemos infieles a Dios? Cuando yo le adoro el domingo y el fin de semana, entre semana, estoy adorando a otros dioses. Ese amor que tenemos por el dinero tan grande. Es un amor desesperado por el dinero. El dinero es el mejor amante que tenemos. El dinero, amamos el dinero, pero grandemente. Oh, si le somos infieles al Señor por el dinero. Ese es nuestro amante favorito. ¿Cómo no va a ser nuestro amante favorito si nos da tantas cosas el dinero? El dinero me hace sentir bien. El dinero, si lo robo, lo tengo. El dinero me hace sentir especial. El dinero me hace sentir que soy importante. El dinero es el mejor amante que usted tiene. Es de los mejores amantes. Es el único que compite con Dios. Es el dinero. Entonces, hoy usted le adora a Dios, pero mañana usted sale a honrar al dinero. Cambia de Dios. Eso es la idolatría. ¿Y cuál es el problema? Que la iglesia solamente funciona si Dios es el primero. La iglesia no funciona si Dios es el último. No funciona. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia en la que Dios no es el primero? Es una iglesia que no prospera. Todos van a decir,
Claro, ¿por qué? Porque Dios no es el primero, entonces Dios no puede funcionar. ¿Cómo va a funcionar si Dios no es de primero? Recuerde que seguir a Jesús no es una obligación. Seguir a Jesús es una decisión que usted y yo hacemos, que usted decidió hacer en su corazón y entregarle, y tiene que obedecer, y tiene que estar unido a Él, y tiene que estar en este momento también. Él tiene que ser el primer lugar. Pero usted y yo amamos el dinero y le somos muy infieles a Dios. Y usted lo sabe. Y hay otros que somos en otras cosas. Entonces uno los ve, personas que ya deberían estar en algún aspecto de su vida prosperando en otros aspectos, y uno los ve que no prosperan y dice, ¿qué pasa? Tienen pinta bien. Cuando vienen a la iglesia uno los ve bien. Hablan bien, el lenguaje está bien, ya llevan 10, 20 años, pero no logran transmitir lo que Dios tiene que transmitir en ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios no es el primero. El mejor amante del ser humano es el dinero. Entonces, si usted no coloca a Dios de primero, se enferma de idolatría. Y ese Dios se lo lleva y lo maltrata. Y viene el fin de semana y lo hace sentir mal, el otro fin, y vuelve. Y un día lo ama, otro día lo desecha y lo castiga. Entonces vaya conmigo a 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, quiero que circulen los ídolos, o idolatría, la obstinación. Quiero que circule la palabra obstinación, es decir, coloque encima terquedad. Una persona obstinada es una persona terca. ¿Qué significa terca? Que no ve otra cosa, que simplemente ve el ídolo. Entonces note lo que sigue a continuación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová o de Dios, por cuanto tú no caminas con Dios, por cuanto tú no quieres caminar y no te importa Dios, entonces mire lo que sigue a continuación. Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta iglesia, ni ninguna iglesia, puede funcionar si Dios no es el primero. Pero quiero decirle algo peor. Su vida tampoco funciona si Dios no es el primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saque los amantes. Tenemos que sacar los amantes. Y se le notan. ¿Sabe cómo se nota? Usted todo el día habla de sus amantes. Yo todo el día hablo de mis amantes. Mi trabajo, mi esto, mi familia, mis hijos. Cómo los amo. Y Dios, de último, la iglesia no prospera. No hay cómo prosperar. Cuarta enfermedad. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, entonces, es una enfermedad que tenemos dentro, una enfermedad espiritual de la familia de Dios. ¿Y cuándo le pasa esa enfermedad? Cuando deja de estar conectada con Dios y de depender de Dios continuamente. ¿Y cuál es el problema del legalismo? ¿Qué es el legalismo primero? El legalismo es esa imagen que tenemos continuamente de que todo está bien, donde no necesitamos a Dios. Cuando usted pasa un tiempo de estar ya dividido con Dios, donde usted está en rebeldía, donde usted no se sujeta a Dios, pero usted todavía sigue en la iglesia y usted tiene lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, tiene fama de que está vivo, pero verdaderamente está muerto por dentro. ¿Sí? ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que tienen una imagen de que todo está bien, pero hay algo que está mal. Están secos. Eso es legalismo. Entonces, ¿qué hace el legalista? El legalista lo que hace es mantener esa imagen y niega todo lo que Dios hace. Es decir, el legalismo ataca, anótelo allí, ataca la gracia de Dios. Sí, yo ya sé, yo lo hago, yo soy y mantengo una imagen. Es decir, aquel que tiene una imagen de que está bien, pero por dentro está sin Dios, no ha orado, no vive su vida con Dios bien. Es legalista, es una persona religiosa. Es una persona que, mire, yo tengo esto, Dios ha hecho esto conmigo y todas son gracias pasadas. ¿Qué es lo que hace este espíritu de legalismo, esa enfermedad de legalismo? Seca las iglesias y las congregaciones. Algunos de ustedes han ido a iglesias donde
Son legalistas y todo está ahí, todos son unas órdenes y toda una cantidad de cosas y la iglesia se va secando. Y terminan con el tiempo, con 4 o 5 ancianos en la iglesia y se secó todo. Pero ¿a qué se parece eso en su vida? Cuando usted no tiene libertad con Dios. Cuando usted no puede experimentar al Dios que está en la iglesia presente continuamente y que día a día trata con usted para disciplinarlo o para ayudarlo. Y quiero que sepa que la gran mayoría de tiempo Dios nos tiene que disciplinar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo disciplinó? Y le hizo sentir mal, y le hizo sentir equivocadamente. Si usted todos los días, Dios solamente lo hace sentir bien, yo me preocupo. Porque el trabajo del Espíritu Santo es corregir. El trabajo del Espíritu Santo es apretar. Es dar vara. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros estamos llenos de maldad y de pecado, el Espíritu Santo nos ama, pero nos corrige. Sube, nos corrige. Esto está mal, nos corrige. Esto está mal, nos corrige. Sigue adelante, te amo, eres mi hijo. Pero tienes que corregir esto, David, tienes que corregir esto. Pero ¿qué pasa con el legalista? El legalista ya no tiene contacto con Dios y aparentemente todo está bien. Y nadie lo ve. ¿Por qué nadie lo ve? Porque como va todo por dentro. Vaya conmigo a Gálatas 5, versículo 4. Mire lo que dice. Entonces, antes de esto, piensa en esto. La gracia es de las cosas más importantes que tenemos en la iglesia. Es de las cosas, no, es lo más importante que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es a través de la gracia, o sea, a través de Dios, de la presencia de Dios, que Él regenera, transforma. Mire, somos una iglesia llena de pecados, de pecadores o de santos que pecan. Usted póngalo como quiera. Pero somos una iglesia al mismo tiempo que tiene muchas limitaciones. Esta vida que estamos intentando vivir cristiana es imposible de vivir. ¿A qué horas deja usted de pecar? ¿A qué horas deja usted el mal genio? ¿A qué horas deja usted el orgullo por usted mismo? Es imposible. Entonces, ¿cómo deja y cómo el creyente es transformado? Por la gracia. Dios viene y lo ayuda. Viene y lo ayuda. Viene y lo ayuda. Pero hay un momento donde el creyente se vuelve legalista. Dice, no quiero tu ayuda, yo lo hago solo. Ya lo aprendí a hacer a mi modo. Y es el típico creyente que habla y usted dice, me está hablando verdades, pero no me transmite lo que me tiene que transmitir. Y yo sé que me está diciendo la Biblia textualmente, pero hay algo que no pasa. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios transmite. ¿Y qué transmite el Espíritu Santo? Gracia. Entonces quiero que piensen esas personas que le hablan de Dios, pero no logra pasar las barreras. Es una persona que está en el legalismo, está en esa imagen. Note entonces lo que dice ahora sí la palabra de Dios en Gálatas 5:4. Pues si ustedes pretenden, quiero que circulen las palabras pretenden, hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, porque usted ya dice que es obediente, porque usted ya lo puede hacer, usted ya es justo, usted está bien. Mire lo que dice. Han quedado separados de Cristo. Quiero que circulen las palabras, han quedado separados de Cristo. Y a continuación dice, han caído de la gracia de Dios. Quiero que circulen las palabras, han caído de la gracia de Dios. Versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, no por el legalismo, no por la imagen, sino... Ahora, ¿cuál es el problema de vivir por el Espíritu? ¿Saben cuál es el problema? Que es difícil. Porque usted cuando vive por el Espíritu tiene que obligarse. No quiero esto, y el Espíritu tiene que llevarlo a usted a las rodillas y usted dice, ay, ¿cómo hago, Señor? Yo sí quiero. Y hay una lucha interna a mí, que hago lo que tú quieres, lo que yo hago. El legalista dice, no, lo hago yo de esta manera. Y muchas veces lo hacen hasta bien. Pero está vacío. Porque tiene que ser por el Espíritu. El legalismo seca una iglesia. Si Dios nos puede ayudar en algo, es no permitiendo que el legalismo entre en la nuestra. Jesús caminó con prostitutas, habrá caminado con homosexuales seguramente, caminó con ladrones, caminó con asesinos, caminó con todo lo peor de lo peor, pero le molestaban, eran los legalistas. Fue un espíritu religioso el que usó Satanás para crucificar a Jesús. Interesante, no utilizó el espíritu de un sicario, utilizó el espíritu de una persona religiosa. Este es mío, este lo llevo y lo cortó. Uno de los militantes más fuertes, de los comandantes más fuertes de las fuerzas del infierno,
es la religiosidad. Es un desastre. ¿Dónde va? Hace que todo el mundo sea disciplinado y se porte súper bien. Y todo el mundo sigue la raya. Dice, pero no hay que obedecer. No, no, no. Eso no es obediencia. La obediencia es a la guianza del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Eso es legalismo. Es interesante, ¿no? Por eso el asesino, peor de los asesinos, dice, mira, Señor, no soy capaz de nada y traigo mi vida. Soy un perverso. Perdóname con todo mi corazón. Y entonces comienza a andar en el Espíritu. Pero el legalista que nunca ha hecho nada, que nació en una familia cristiana, que toda la vida ha estado allí, no es capaz de entender quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es capaz de estar en el Espíritu, está en la ley. Ha caído de la gracia. Versículo 5. Sin embargo, los que vivimos en el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Versículo 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Cómo la corrían? Muy bien. Quítese el legalismo. Mire, desee, no le estoy diciendo que hable con malas palabras, pero quítese el hermano y la hermana. Arránquese ese legalismo. Es mejor que vean en usted y en mí todo el error que tenemos a que tratemos de maquillarlo. Porque usted sabe que se ve ridículo, pero se ve ridículo sobre todo en lo espiritual se ve ridículo. El corazón de una persona o una persona que es pecadora y dice, me acepto los pecados y dice, miren, yo era así, 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 asado. Es mucho más agradable al oírlo que aquel que dice religiosamente, bueno, estoy bendecido, Dios me ha ido muy bien en todo. Usted sabe de qué le hablo. Ahora, con esto no estoy diciendo que cuente sus pecados, pero tiene que echar el espíritu de legalismo. Y eso es lo que le pasa a muchos, desafortunadamente, cuando han estado mucho tiempo en la iglesia. Ese espíritu es muy, muy sutil. Seca una iglesia, le quita el Espíritu Santo a la iglesia, la gracia. Y al quitar esa gracia, todo el mundo se queda seco en sus fuerzas, haciéndolo todo, y es legal, y es esto y lo otro, y no hay influir. Pero cuando hay Espíritu Santo, hay otra cosa. Entonces, note lo que dice, ellos corrían muy bien la carrera. ¿Y quién les impidió seguir la verdad? Versículo 8, vaya conmigo, mire lo que dice. Seguro que no fue Dios. ¿Qué dice? Ok, quiero que circulen las palabras, seguro que no fue Dios. Ese no es Dios. Dios no es un espíritu legalista. Pastor, entonces pecamos y hacemos lo que nos da la gana. No, guíese por el Espíritu Santo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y mire lo que sigue a continuación. Seguro que no fue Dios porque Él los llamó a ser libres. Y yo mismo me tengo que cuidar de esto. ¿Cómo me tengo que cuidar de esto? Porque yo no sé si con el tiempo se me meta un espíritu de religiosidad, me enferme y enferme la iglesia. Y cuando me entró el espíritu de religiosidad, cuando yo dejé de estar fresco en la presencia de Dios, cuando yo dejé de ser sensible con Dios. Padres, cuando usted tiene un espíritu de legalismo en su casa, sus hijos no lo aguantan. Sus hijos están mamados. ¿Por qué? Porque todo es una obligación, esto, lo otro, pero cuando usted tiene el Espíritu Santo al lado suyo, eso es un fluir y hay que corregir. Los padres que tienen el Espíritu Santo corrigen y dan vara buena y hay normas y esto, lo otro, pero cuando hay espíritu de religiosidad, es fuertísimo. Claro, los hijos terminan odiando los hogares. La iglesia se enferma. Claro, y si me están predicando una cosa que no hacen, ¿cómo reconcilio yo esas dos cosas? Tú me predicas esto, mamá, tú me predicas esto, papá, ¿cómo lo reconcilio? Ahora, joven, si usted entendió esto y va a usarlo como un argumento en su casa, quiero que sepa que no, por rebelarse, usted está haciendo las cosas correctas. Cuando usted se revela, joven, lo que va a hacer en su vida más adelante, lo que está diciendo está yendo hacia el fracaso. Porque Dios no premia eso. Quinta enfermedad, el control. Y esta está siendo como un huracán las iglesias y los hogares, y justo en estos últimos tiempos. El control está deshaciendo nuestros hogares a tope. Eso es un huracán que está rompiendo familias enteras. ¿Por qué? Porque ya se venía viviendo que iba a haber un
Espíritu de control. Ahora, ¿qué es lo que hace el espíritu de control o esta gran enfermedad dentro a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué ataca? Ataca la libertad. Ataca la libertad. ¿Qué ataca? La libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de el libre albedrío. Este espíritu lo que hace, o este enemigo, archienemigo del Espíritu Santo, es decir, no es la voluntad de Dios, es mi voluntad. Y tiene una gran característica. Se ve así. El esposo se queda abajo y la mujer se pone arriba. Como los esposos ahora no quieren ejercer la autoridad y no quieren ser quienes, quieren el placer, quieren estar bien acomodados, las mujeres se suben y dicen, pues ahora yo mando. Y comienza un control por todas partes que asfixia a todo el mundo. Y eso está en la iglesia. ¿Y cuál es la dinámica detrás? Yo no quiero que haga lo que está equivocado. Y como no quiero que haga lo que está equivocado, lo que va en contra mía, yo me tengo que meter para que esa persona alcanzar mis objetivos. Entonces el control es hacer algo ilegítimamente. Entonces utilizamos la rabia, utilizamos las lágrimas, utiliza el sexo, utiliza todo aquello que pueda hacer para que yo haga, que esa persona haga mi voluntad. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la voluntad, no la suya ni la mía. Entonces hay iglesias donde el espíritu de control es tan fuerte que la gente sale asfixiada. Y la razón por la cual sale asfixiada es porque no pueden hacer su voluntad. Porque la persona tiene que decidir seguir a Cristo, no ser obligada a seguir a Cristo. No voy a decir lastimosamente, pero la manera como se hace y como se hacen discípulos es que usted tiene que darle el espacio a la persona para que decida. Pero todos nuestros deseos como padres intentamos coger a nuestros hijos, tienen que meterlo. Y como el evento, la manera de ser en este momento es que el varón no quiere asumir los roles y la mujer inmediatamente los asume, quiere asumirlos, pues crea control en el hogar. Y el problema es que están dañando hogares así. Y la lucha es muy fuerte. Entonces, control es cuando yo paso por encima de la voluntad de otra persona. Ay, yo quiero tener mis hijos en casa, quiero tenerlos todos en casa aquí, y la mamá le hace todo lo posible. Tiene un nido de control. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:20. Grupo Alabanza, si quiere acercarse, lo puede hacer, por favor. Dice Dios o dice Jesús a la iglesia, y esto es una de las grandes enfermedades de la iglesia al día de hoy. Entonces, tiene otra característica, las mujeres están en poder. Ay, pastor, ¿no quiere que las mujeres estén en poder? Están. Si es que yo vengo de un hogar de mamá divorciada, pues, donde era mi mamá la que era papá y mamá, y maravilloso, hasta el día que entendí esto. Dijo, ¿qué pasó en mi hogar? Mamá tenía que sujetarse a mi papá, el papá no estaba. Y de ahí heredamos el problema en mi casa. Y pasamos muchos años luchando. Y las luchas fueron difíciles. Hasta el día de hoy algunas veces tenemos que luchar. Tenemos que luchar por mantener el hogar de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero como ya no queremos, como la mujer ahora quiere casarse y no quiere nadie que esté sobre ella, porque es machismo. Y entonces uno ve jovencitos que hasta, controlan sus hogares, controlan los papás, controlan la familia. Ya no ha dejado del papá, ha dejado de ejercer autoridad la mamá. Ya no y el joven manda, el niño manda, o la niña manda. Y toda la casa gira en torno a lo que diga el niño de la casa. Vienen a la iglesia y hay control. Hay más hombres, mujeres en autoridad que hombres. Hace muchos años o algunos años, bueno, todavía y sigue siendo así, la gran mayoría de personas en las iglesias eran mujeres.
Y todas las mujeres buscando a Dios. Entonces uno se preguntaba, ¿qué pasa? Es el control. Cuando uno va a la Biblia, uno ve que los que buscaran eran los hombres. Pero como ya no queremos ser berracos y valientes, pues ya no se lucha. Y eso se ve hasta en el cuento de las películas y todo. Ahora no hay nadie luchando por nada. Usted sabe, solamente son superhéroes mujeres. Véalo. Todos los superhéroes son 5 mujeres que van y conquistan el mundo. Ya el varón va quedando relegado. Y las mujeres, al no respetar al hombre en la casa, los hijos crecen sin saber cómo es que cómo se hace un papá, o cómo se comporta un papá. Y ellas felices, mire, es así, yo sí soy la mejor de todas. Y no sabe qué daño. Y las mujeres crecen no sabiendo sujetarse a los hombres. Y el problema es que la iglesia fue diseñada como la familia y fue diseñada por la autoridad. Tiene que venir por el canal correcto. Y el canal es hombre, mamá, hijos. Y el siguiente problema es que quien tiene que regularse es cada uno. Cada uno tiene una perilla como la de la cocina del gas, alto, medio y bajo, y apagado. Quien tiene que mover la perilla es usted, no su esposo o su esposa. Mujeres, ustedes, dice la Biblia, tienen que sujetarse a sus maridos. La Biblia no dice, hombres van a sujetar a sus esposas. Pero le dice a los hombres que tienen que sujetarse a Cristo. ¿Cómo pretende sujetarse si usted no está sujeto? Y claro, la iglesia se enferma. ¿Por qué? Porque ya no hay autoridad. La autoridad se va dañando y la autoridad son mujeres. Y les voy a contar una cosa, mujeres. Ustedes pueden ser mucho más eficaces que los hombres, pero no es lo que les toca a ustedes. ¿Qué hacemos? Dios fue inteligente, que colocó a los hombres un poquito menos inteligentes como los jefes o como la autoridad. ¿Para qué? Para que todo ese poder no se subiera a las nubes. Porque ¿qué pasa cuando usted cree que tiene muchos poderes, usted es muy capaz, se sube? Y el Espíritu Santo le recuerda a la mujer, tienes que bajar a estar debajo de tu esposo. Aunque eres la mejor ayuda del mundo, no puedes estar sobre tu marido. Pero claro, si el hombre no quiere, ¿quién obliga al caballero? Entonces, de lado y lado tenemos un ciclo vicioso. ¿Quién va a parar lo que tiene que parar? Apocalipsis lo dice, tengo unas cosas contra ti que toleras. Quiero que describa la palabra toleras o que resalte la palabra tolera. ¿Qué quiere decir tolero? Que usted deja, permite que ese espíritu o esa mujer Jezabel, que se dice profetizca, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. La clave está en permitir. No se permita varón no hacer su papel. Mujer, no se permita asumir el papel que no le toca. Es como si estuviéramos aquí en la iglesia y alguien, de repente, yo no estoy por alguna razón, y se suben a las personas del público y dicen, hoy les voy a predicar yo. Se permitió darse ese. Y no quiero decir que usted no tenga, que hay personas que pueden ser muchísimo mejores, y seguro que lo son. Pero ¿cómo se va a permitir usted asumir algo que no es? Mujer, Dios le dio a su esposo el papel de ser el esposo. Mujeres que quieren vivir de otra manera diferente, Cristo no funciona así. Y me encantaría, porque yo le decía a mi mamá, ahora que ya está divorciada de mucho tiempo y no se consiga otro esposo, ¿para qué someterse a alguien? Ya se liberó. O sea que creo en el trabajo. Y las mujeres hacen un trabajo tremendísimo, mucho mejor que el del hombre muchas veces. Pero hay unas reglas del juego, cómo funcionan las cosas. ¿Las va a cambiar usted? ¿Va a intentar una nueva familia? Eso es lo que ha llevado
a tener 2 papás, 2 mamás. LGTB Story. Eso es lo que ha producido esto. Y va a llevar a toda la locura. ¿Por qué? Porque el papá tiene que hacer el papel del papá y la mamá tiene que hacer el papel de mamá. ¿Nos ponemos en pie? Entonces, evite estas enfermedades hoy en usted y en su iglesia. Hagamos una medicina preventiva. Permita que el Señor le llene. Padre, muchas gracias. La iglesia es maravillosa. Oh, y mire, y la iglesia va a pasar a la eternidad. No hay nada que la detenga. Vamos, vuelvo y digo, la iglesia parece que no fuera muy fuerte, pero con el tiempo, la iglesia pasa y pasa generaciones y generaciones. El concepto de iglesia es una locura. Pasa más allá, restaura familias, hasta 1000 generaciones bendice. Aquel que entiende la iglesia desata un poder tan grande que va hasta 1000 generaciones. El que no la entiende obviamente no desata nada. Pero aquel que puede desatar el concepto de la iglesia está desatando un poder tan fuerte hasta 1000 generaciones. Piensen en eso. 1000 generaciones que puede ser tan fuerte. Ni la ida a la luna, ni descubrir la cura contra el SIDA o contra el cáncer. Nada tiene ese impacto hasta 1000 generaciones. Y aún así, la vida de iglesia, el Señor, la familia de Dios tiene ese impacto. Si usted no lo está viviendo, es por incredulidad o porque no entiende o porque ya se volvió religioso. Pero, ¿por qué no vivirla hoy? Pero se está enfermando. Quizás lleva muchos años enfermo. Los religiosos pueden estar 40 y 50 años. Los religiosos pueden estar años enfermos. Los que controlan, nosotros lo vimos en mi matrimonio, 5, 10 años o más. La rebeldía. Algunos de ustedes conocieron a Cristo siendo rebeldes 40 y 50 años. Todas son enfermedades de muchos años. Pero ¿qué tal si hoy se cae la enfermedad espiritual? ¿Por qué no comienza una nueva vida? 1000 generaciones. En esta iglesia, no en esta, sino en la iglesia de Cristo. No es esta como tal. Hay iglesias maravillosas. Pero si comienza algo nuevo en usted, donde usted se restaure, permítale al Señor. Usted ya vio estas cosas en su corazón escritas, muchas de ellas. Yo ya tengo un par de las 5 tengo las 5 de ellas escritas. Y soy el pastor. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.